Buenas tardes a todas y todos los presentes, a todos quienes nos están sintonizando también en la transmisión en vivo de la cuarta edición del Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía. Pues en esta mesa de trabajo estaremos participando algunos proyectos relacionados con la comunicación política para ir cerrando pues esta aventura del Congreso, ¿no? Y que nos toca aquí del lado de la comunicación, pues cerrar con estos trabajos. Estoy en compañía de mis colegas también de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quienes el día de hoy pues presentaremos algunos trabajos para ustedes. También comentarles que me están ahorita informando que tiene problemas para conectarse una de nuestras ponentes, también colega de la Autónoma, la doctora Rosa María González. Entonces estaremos esperando a ver si logra establecer conexión, y si no, pues ya vamos ahorita a ver los tiempos. Entonces, pues comentarles también que a las y los ponentes que nos están acompañando, que el tiempo de exposición es de máximo 15 minutos, y voy a dar el paso para que expongamos todas y todos de corrido, durante cada quien sus 15 minutos, y al final abriremos algún espacio para comentarios y preguntas de esta mesa de trabajo. Entonces, pues voy a dar la palabra a la primera presentación del día de hoy, que está a cargo de la doctora Cosette Celesia Pérez y la licenciada Montserrat Barranco Silva, que nos acompañan aquí del área de comunicación con su ponencia de campañas presidenciales México 2024 en redes sociales, del politainment al cringe político. Daré la palabra entonces, nos acompaña aquí la doctora Cosette, y pues todo suyo el micrófono, doctora. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por propiciar este espacio para, dentro de los debates sobre política, ciencia política, poder insertar la comunicación política. Am, bueno, este es un trabajo que deriva de una investigación. Vamos a estar trabajando, os decía, licenciatura sobre otros temas más generales, y una parte del trabajo pues es este en particular, que es un texto que está en dictamen actualmente. Espero que próximamente esté publicado y lo podamos compartir, pero que lo que busca es fundamentalmente introducir el concepto de cringe político a los estudios para pensar la comunicación política. Y el problema, digamos, el contexto problemático donde surge el interés por hacer esta investigación es que hay varios trabajos y encuestas que hacen referencia a la despolitización en México, a la falta de interés hacia los temas políticos. Como por ejemplo esta encuesta que habla de que el 65% de los mexicanos tiene poco interés en la política y 19% en ninguno. Sin embargo, los resultados de las últimas elecciones contradicen estas cifras, porque en las elecciones de 2012, 2018 y 2024 se observó pues una alta participación en las urnas comparado con elecciones anteriores. Tenemos, por ejemplo, que en las de 2018 hubo una participación del 62%, en el 2012 62%, en 2018 63%, en 2024 61%, lo cual es bastante alto para el contexto latinoamericano. Y bueno, pues que dentro también tenemos una serie de estudios, un estado del arte acerca de las campañas presidenciales en esas últimas elecciones, que hablan de cómo cada vez los candidatos pues apelan más al uso de las redes sociales, y las redes sociales pues están marcadas también por ciertos códigos, por procesos de plataformización que intervienen en cómo las plataformas están atravesando los contenidos mediáticos y de comunicación política también. En 2024, por ejemplo, las tres candidaturas a la presidencia, Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, actual presidenta, y Jorge Maínez, realizaron intensas campañas en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube, haciendo uso de los lenguajes y las tendencias y los códigos de las culturas juveniles para acercarse al público joven, votante, ¿no? Entonces, este trabajo analiza cómo las estrategias de comunicación política, específicamente en TikTok e Instagram, eh, generaron reacciones opuestas a lo que se esperaría, que es buscar un engagement, una conexión con ese público joven. Generaron estas otras reacciones que catalogamos aquí como cringe político, y que es, bueno, pues el generar pena ajena o vergüenza vicaria por parecerles ridículos a este público joven estas cosas que estaban haciendo las candidatas y el candidato.
Interesa entonces introducir este concepto para poder teorizar los orígenes y significados de este término, que es de uso coloquial también, y poder entender mejor lo que está sucediendo con este tipo de contenidos que se amparan en los códigos del infoentretenimiento y del polientretenimiento o polytiming. Algunos de los trabajos previos que han abordado el entretenimiento en el ámbito político en México son los de Echeverría y González, Pérez Salazar, Juárez y Celestia y González, García González y Turralde, que en general rescatan cómo esto, si bien se aleja del ámbito de lo propiamente político, los contenidos de entretenimiento, sí logran atraer a un público que habitualmente no se pondría a contenidos políticos. Pero también lo que nos cuestionamos aquí es, si bien se están exponiendo estos contenidos, ¿qué tanto tributa esto realmente a un debate en términos propiamente políticos? Definimos el cringe como una consecuencia indeseada o una disfunción comunicativa en términos de Merton que se deriva del entretenimiento político que los candidatos a un puesto de elección popular emplean para intentar apropiarse de los rituales de la cultura juvenil, y es algo que habíamos visto en elecciones anteriores en candidatos de niveles intermedios, pero que en las últimas elecciones lo vimos con los candidatos a la presidencia y con las candidatas a la presidencia. Se trata de un proceso mediado por la desidentificación hacia determinada figura política, lo que conduce también a una desobediencia simbólica dada por diferentes estrategias como la burla, también el cuestionamiento. Y aunque es posible, aunque es difícil poder identificar la conexión entre este cringe político y una consecuencia, una expresión en la intención de voto en las urnas, advierte y da elementos para analizar las resistencias que se generan en Internet por parte de la ciudadanía, particularmente por ciudadanos más jóvenes, para contribuir a desestabilizar imágenes públicas construidas a partir de, bueno, pues los recursos que se le otorgan, recursos públicos también, para desarrollar estas campañas. El cringe, entonces, es una consecuencia indeseada de la comunicación política y pues se genera también a partir de la intención de estas candidatas y candidatos por generar una conexión, un vínculo con el público menos interesado a lo mejor en la política en términos o a partir de códigos serios. Ante el desinterés en los procesos políticos, los partidos recurren a estas estrategias de entretenimiento y estas dinámicas se intensifican durante los procesos electorales cuando el interés es transformar esta conexión en voto. Aquí proponemos este esquema que busca explicar la manera en que el entretenimiento político puede generar un efecto deseado cuando ese contenido genera un enganche, un engagement, una conexión con el público, genera un proceso de identificación, de empatía con el emisor y una solidaridad que se puede traducir en apoyo en la propia red hacia este candidato y podría también derivar en una intención de voto, pero cuando genera un efecto indeseado, que por supuesto que no tiene nada que ver con lo que esperan los candidatos, ellos esperan el efecto positivo. Este efecto indeseado genera justamente el cringe, que es esta vergüenza vicaria. Esta vergüenza vicaria genera desidentificación, una especie de rechazo, y al mismo tiempo un regodeo, porque pensábamos, bueno, las que generan el efecto deseado generan interacciones, generan likes y comentarios y reposteos y compartir. Y las que generan el efecto indeseado a veces también generan interacciones y reposteo y compartir, pero a partir no de la solidaridad, sino del regodeo. Yo comparto esta información para que mis amigos también se rían, se burlen del ridículo que está haciendo esta persona, justamente porque está asumiendo códigos que no son propios de su rol como figura política, que están muy alejados de su contexto y de lo propiamente político. Y bueno, pues estos son algunos de los ejemplos que analizamos varios de cada entonces candidato o candidata. Eh, Sería uno de Claudia Sheinbaum, que, bueno, pues aquí se está ella colgando de una tendencia que hubo el año pasado acerca del coquette, ¿no? De la moda coquette. Y bueno, pues es una estrategia también de colgarse de pues elementos que están en tendencia en redes, ¿no? Que les van a permitir una mayor visibilidad entre este público.
uno de Xochitl Gálvez, que hizo este video donde se apropiaba de una burla externa hacia su pronunciación de la R y entonces ella lo usaba también como para reírse de sí misma. Y bueno, pues Álvarez Maínez, que aunque hizo uso del entretenimiento político, no generó tanto cringe como las otras y probablemente esto tiene que ver con la edad también, un elemento del rechazo tiene que ver con el distanciamiento que hay entre los códigos que están empleando las candidatas y de quiénes son propios, ¿no? De personas mucho más jóvenes, así que probablemente hay elementos aquí de discriminación por edad que también se dan en estos procesos de rechazo. Pero bueno, porque también de pronto fue el objeto de esta vergüenza vicaria por parte del público. Y para ir cerrando esta breve presentación, tenemos que la Agenda sobre Comunicación Política en México se ha preocupado por la presencia de códigos del entretenimiento en la comunicación política, fundamentalmente en contextos de elecciones. Desde hace décadas se ha estudiado esto en la televisión, en la prensa impresa y bueno, pues más recientemente también en sus expresiones en redes sociales. Algunos autores ya han hablado de las consecuencias menos alentadoras de que la política use estos códigos del entretenimiento, del mundo del espectáculo, y como son la saturación, la superficialidad, el cinismo hacia la política y la puesta en ridículo de los actores políticos. Pero digamos que hay algunas reflexiones también que encuentran cuestiones más alentadoras, como que esta expansión del politainment no solo permite llegar contenidos políticos, aunque sea así de manera superficial, a personas que no se exponen a estos contenidos, sino que también permite espacios para el disenso, la crítica, la resistencia eh, por parte de los receptores, sobre todo en redes sociales, donde pues hay un mayor espacio para la interacción o la expresión de opiniones particulares. Tenemos que el cringe político deriva en una forma de reprimenda pública, colectiva o de censura de multitud, como la llama Weisbord, que la resistencia del público joven tiende a circunscribirse, a señalar que las estrategias de entretenimiento político dan pena, dan risa, dan cringe, y no a reclamar otras formas de comunicación política. Así que si bien es una forma de resistencia, probablemente eh, sea algo que está sucediendo que no vaya a derivar necesariamente en un reclamo por mejores formas de comunicación política, por una comunicación más seria de las propuestas de los partidos y de los candidatos. Y difícilmente entonces estos elementos abonen a la discusión pública y al conocimiento de las propuestas de los partidos y sus candidaturas. Y por aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición de este primer trabajo, doctora Coset. También una felicitación para su estudiante Montserrat Barranco. Creo que estos temas justamente pues forman parte de esta coyuntura hoy de la comunicación política, porque al menos en México pues tenemos todo este escenario justo donde toda la seriedad política se ha convertido en eso, ¿no? Como en una forma de luchar por atraer la atención en las redes, en los medios, en esta búsqueda también de generar un reconocimiento por parte de las juventudes que hoy están accediendo a los espacios democráticos, pero se pierde un poco este sentido justamente de la seriedad política y la profundidad en una propuesta. Entonces, pues bastante interesante esta primera presentación y a continuación, pues daré paso entonces a nuestra siguiente ponente, que nos acompaña hoy también de aquí de casa, de la Universidad Autónoma, la doctora Sandra Flores Guevara, con la ponencia Retos y desafíos de la comunicación política en un mundo digital, los nuevos discursos de la política. Y pues gracias también, doctora Sandra, por acompañarnos hoy en el Congreso y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Muy buena tarde a todos, a todas. Como siempre es un gusto poder compartir con todos ustedes y particularmente, bueno, pues con la oportunidad que nos da el Colegio Libre de Hidalgo para poder realizar estos espacios. Quiero comentarles que este trabajo que presento en esta ocasión
se desprende de un proyecto que se está realizando con una universidad en Argentina, con la Universidad Autónoma de Buenos Aires, con la doctora Ana Slimovich, que en otros momentos ha participado de manera también constante. En esta ocasión hubo una cuestión personal y decidió mejor dejarlo para la siguiente, pero fíjense que ella de todos modos sigue participando y haciendo un trabajo que va a la par. Y va a la par, y hago la precisión, porque los retos y los desafíos de la comunicación política, precisamente en el ámbito de lo digital, nos están permitiendo también identificar los nuevos discursos de la política y diferentes desafíos. Entonces estamos haciendo tipo un análisis comparativo. ¿Desde dónde estamos partiendo? Estamos partiendo desde un horizonte en donde estamos pensando en la comunicación política, desde el entorno digital, desde lo que ha descentralizado el poder comunicativo, desde lo que se diversifica en cuanto a los canales de información y generando todo tipo de oportunidades, como también riesgos para la democracia y para la deliberación pública. Por lo tanto, consideramos que la comunicación política en la era digital pues está enfrentando serios retos derivados de estas transformaciones, de estos profundos cambios culturales, y en ese sentido, pues la irrupción de las redes sociales y la emergencia de nuevos actores y discursos están ahí presentes. Por lo tanto, nosotros partimos de un diagnóstico que, insisto, también se está realizando en Argentina. ¿Y cuál es el diagnóstico? Entonces, después de hacer una serie de entrevistas con responsables de comunicación de 3 partidos políticos a nivel nacional, que tuvimos la oportunidad de dialogar con ellos en relación a la forma en la que han venido enfrentando todas estas transformaciones digitales y la forma en la que han tenido que resolver algunas cuestiones relativas a la manera en la que están llevando a cabo pues el proceso y manejo de su información. Y nos centramos en 5 puntos particulares. Por un lado, estamos pensando en cómo están enfrentando estos cambios en el ecosistema mediático, cómo existe también una desinformación, un tipo de entendimiento hacia la posverdad y manipulación, no solamente de la información, sino de la manera en cómo estamos reaccionando como usuarios y como prosumidores, cómo también existe un nuevo tipo de ciudadanía que se constituye sí como digital, pero está hiperconectada, pero desigual por los diferentes procesos y accesos, que hay una crisis al mismo tiempo de credibilidad y representación, y por supuesto que hay una polarización en cuanto a las cámaras de eco, las cámaras de formas de cómo se está replicando la información. Entonces, ante ello, pues hicimos una base de datos de acuerdo a la manera en cómo nos respondieron de estos 3 partidos políticos, quienes están al frente como responsables de la comunicación. Y por un lado, bueno, pues sí, en estos cambios en el ecosistema mediático nos dicen, bueno, pues es que antes los partidos y los medios tradicionales estaban como tipo controlando la circulación de los mensajes. Hoy las redes sociales, los influencers, los contenidos que se pueden mostrar en podcast, los medios alternativos, pues ellos refieren que y sienten y lo están mirando que están descentralizando totalmente la comunicación política. Por lo tanto, nosotros ya hacemos un análisis para poder llevarlo hacia en qué momento se está pensando en desafíos y también en qué momento se está pensando en nuevos discursos. ¿Cuáles son esos nuevos discursos? Bueno, pues las narrativas que están encaminadas a cuestiones más emocionales, personalizadas, muy cercanas, el uso del storytelling, de memes, de formatos muy breves para poder incidir. Y bueno, ante ello, pues el desafío es la pérdida de control del discurso por parte de los partidos políticos y por supuesto del gobierno, y cuál es la competencia en ese sentido con voces ciudadanas, con celebridades, con influenciadores digitales, que se hace de cierta manera como una relación.
Por otro lado, también estamos pensando en la forma en la que estos retos se están encaminando hacia la presencia de noticias falsas que pueden al final erosionar la confianza pública. Incluso hay una forma de entender que toda esta pluralidad de información nos lleva a una microsegmentación política mediante la forma en la que se procesan los datos personales, desde el uso de bots, las granjas de trolls que ya están prácticamente, como de cierta manera, institucionalizadas. Hay una manipulación totalmente algorítmica y bueno, por otro lado, pues el tema de los nuevos discursos que evidentemente no nos deja mirarlo hacia otro punto. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que pues estamos frente a una nueva manera de entender todos estos nuevos mensajes. Pasa también, por otro lado, con la ciudadanía hiperconectada, pues hay una participación política digital que aumenta, pero no de forma homogénea. Por lo tanto, los desafíos, pues es encontrarnos con una brecha digital que se identifica perfectamente y que, bueno, pues eso ya será para un segundo momento de análisis, porque sí se tiene además segmentada y dividida en todo el país y hay una desigualdad barbarísima. Por ejemplo, para el estado de Hidalgo, somos el estado que menos utiliza en procesos electorales las redes sociodigitales. Entonces ahí nos llama muchísimo la atención porque Ciudad de México es la que ocupa, independientemente a la cantidad de personas que están ahí presentes o que puedan hacer uso de las redes en procesos político-electorales, la Ciudad de México está a la cabeza. Y también independiente a la cantidad de personas que fueron encuestadas o que ellos tienen eh, como localizadas para saber cómo están incidiendo. Entonces, ahí es la superpolarización. Entonces, esa brecha digital, esa desigualdad de acceso a las tecnologías, pues nos lleva también a pensar en un activismo efímero que para los partidos políticos está considerándose como un clicktivismo que se da frente a la participación pues organizada. ¿Qué quiere decir? Que hay un exceso de opinión y déficit de deliberaciones. Y pues los nuevos discursos nos habla de movilizaciones digitales. Los partidos políticos identifican mucho estos movimientos, sobre todo cuando tienen una causa en específico, no precisamente los que están identificados con movimientos relacionados con los procesos político-electorales. Entonces, pues, incluso nosotros también lo consideramos, el movimiento Me Too, el Yo Soy 132, la Primavera Árabe, como un gran ejemplo de cómo estas movilizaciones digitales, pues también es parte de los nuevos discursos que hoy se deben considerar, ¿no? Estos discursos colaborativos, colectivos y, por supuesto, horizontales. ¿Qué hay también por otro lado en este diagnóstico? Una crisis de credibilidad y de representación. La figura del político tradicional pues se ha desgastado muchísimo. La población exige autenticidad cada vez más, exige transparencia y por lo tanto, en ese sentido, quienes nos respondieron dicen que sí, están totalmente conscientes de una desconfianza en los partidos, en las instituciones como tal, en los medios, incluso en quienes los representan, ¿no? Y cuál es la expectativa de las respuestas inmediatas y del contacto directo, porque ellos también están identificando estos nuevos discursos que tiene que ver con los políticos que se muestran a veces más cercanos y cotidianos por la manera en cómo se expresan, por la forma en la que hacen contacto con la ciudadanía. Incluso pensaba justo en el ejemplo que ponía hace un momento la doctora Cosette con unirse a las oleadas, ¿no? A las tendencias con el moñito de la ahora presidenta, y cuando se unió a ser Coquette, pues es precisamente justo este ejemplo, ¿no? Esas campañas basadas en el branding personal, pero que también tiene que ver con posicionamientos ideológicos y con una manera de hacer una forma muy pertinente de influencialización de la política. El punto 5 que nosotros también retomamos para hacer este diagnóstico tiene que ver directamente con la polarización y las cámaras de eco, las cámaras de replicar la información,
y sobre todo porque este tipo de plataformas digitales están agrupando a las personas por afinidad ideológica, por, eh, por la forma en la que incluso también tiene que ver con cuáles son esos gustos, cuáles son esas particularidades y tendencias desde cómo se están uniendo a esas formas de contenidos. Y bueno, pues cuál es el reto que se identifica, que hay una reducción del debate plural y del consenso, que hay una radicalización y confrontación discursiva abierta, seria, y lo vimos en el proceso electoral anterior, había peleas totalmente directas y discursos muy horizontales y directos. Y bueno, por lo tanto, es un reto importante el burbujeo informativo, o sea, el aislamiento de opiniones disidentes. ¿Cuáles son esos nuevos discursos que son identificados? Pues son lenguajes antagonistas, eso del nosotros versus ellos, y un aumento de discursos populistas, moralizantes y extremos que incluso hacen virales cuestiones personales y que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tendría que ser realmente la esencia de un proceso político electoral. Por lo tanto, y a partir de ello, hacemos una propuesta para poder identificar no solamente estos retos y desafíos que nos guiaron para tener ese diagnóstico, sino por otro lado también considerar que la tecnopolítica contemporánea hoy se está redimensionando y está adquiriendo nuevas formas de entendimiento, nuevas conceptualidades, y que, por ejemplo, cuando hicimos el trabajo de tesis de la doctora Georgina de doctorado, pues teníamos por ahí algunos autores que nos estuvieron apoyando muchísimo y que nos permitieron tener un horizonte de la tecnopolítica en ese momento contemporánea. Hoy ya son totalmente otros posicionamientos precisamente por la manera en la que se están incluyendo estas transformaciones digitales, esta forma de creación algorítmica que nos está haciendo un reposicionar de la conceptualidad. Por lo tanto, bueno, pues se toman en cuenta 3 puntos particulares de la tecnopolítica. En primer lugar, se considera los planteamientos iniciales, sí, la mirada de la tecnopolítica, que se diferenciaba de nociones acotadas al mundo en línea, como el activismo digital o el ciberactivismo. Por otro lado, también lo que está sucediendo hoy en Latinoamérica, las expresiones totalmente un tanto cerradas que han estado presentes desde lo que significa la hiperconexión y aprovechar todas esas oportunidades. Y por último, ¿cuál es la otra vertiente de esta tecnopolítica contemporánea? Pues son las discusiones y las críticas a la noción de la propia tecnopolítica asociada a las ciberutopías. ¿Qué está sucediendo hoy con la tecnología para poder pensar en desde estos 3 puntos y argumentos teóricos en una desintermediación y una democratización? ¿Qué está sucediendo? Que el acceso directo entre políticos y ciudadanía sin la mediación exclusiva de los medios tradicionales está empoderando también a los usuarios por la manera en cómo se multiplican espacios de debate, quienes incluso generan totalmente espacios de información y bueno, pues hoy todos somos creadores digitales, ¿no? Entonces esto también evidentemente ha fragmentado la opinión pública y está generando una coexistencia de los modelos, no solamente de los tradicionales, sino de los digitales, sino además de los que ya se suponen como alternativos. También se está considerando que hay nuevos discursos y formatos, por supuesto, a partir de estos 3 momentos específicos de la tecnopolítica, y se piensa que la tecnología digital se caracteriza por la informalidad, la personalización, el uso de memes, los hashtags y la celebrificación de los líderes, y entonces plataformas como X o como TikTok están precisamente hablándonos de esto, ¿no? De la política del espectáculo y un tanto de lo que hace un momento presentaba la doctora Cosette. Por otro lado, pues esta desinformación y polarización, el auge de las fake news, nos está haciendo que también existan esas nuevas maneras de entender los discursos, particularmente de odio, que ya se consideran como problemáticas crecientes.
que facilitan la viralidad y la presencia no solamente de nuevos posicionamientos ideológicos, sino también del anonimato en las redes sociales para que se generen otros puntos de vista y otros argumentos. Por otro lado, también los desafíos para la deliberación democrática. Y bueno, pues aunque la digitalización abre todas las posibilidades para generar todo tipo de información, para una mayor participación, esta deliberación real y el consenso pues siguen siendo limitados porque, insistimos, el uso de las redes, el acceso a la tecnología, pues aún nos está marcando por la brecha digital. La propuesta que se hace del análisis para un segundo momento es pensar en esta desintermediación, en la política del espectáculo, en la desinformación y la polarización, pero sobre todo también en la fragmentación de la audiencia por las maneras, por las formas en las que hoy se implementa a través de diversas plataformas. Y es justo lo que estamos en este momento analizando también a partir de lo que está sucediendo en Argentina, porque además están viviendo momentos específicamente determinantes y coyunturales en la vida política de este país. Por lo tanto, bueno, pues llegamos como a dos momentos, no solamente de conclusiones, sino de un posible cierre para pensar que la política digital se está caracterizando por la informalidad, la personalización, insistimos mucho en el uso de este tipo de contenidos y sobre todo porque este tipo de plataformas están impulsando la política del espectáculo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, doctora Sandra. También es un tema bastante interesante hoy poder hablar de, pues ya de estos espacios justamente en los que existe un nuevo desafío en este mundo que justo está viendo toda esta transformación de los escenarios digitales, de cómo entramos ahora en los nuevos espacios, en las nuevas redes, en cómo circula la información, el exceso de información que hoy tenemos y justo pues cómo estamos también teniéndonos que adaptar, ¿no? A lo que la sociedad hoy también necesita, pues de este actuar de la comunicación en este ámbito. Pues muchísimas gracias, doctora Sandra. Y bueno, la siguiente ponente, que es la doctora Rosa María González Victoria, me comenta que ha tenido un problema en para poder poderse conectar, pero voy a presentar el trabajo que he realizado, de hecho, en conjunto con ella, y a continuación lo voy a exponer. Muy bien, pues este trabajo de investigación que está elaborado por la doctora Rosa María González, su servidora, y también el maestro Suriel García Hernández, es un trabajo que se enfoca en este, perdón, tantito. En el trabajo de la comunicación política de la 4T, un análisis que se hace a partir de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la primera presidenta de México, asume el cargo, y a partir de aquí se comienza a hacer un análisis de qué pasa alrededor de la 4T, ¿no? Hay una parte inicial de este trabajo que tiene la doctora González Victoria que habla acerca del análisis de las mañaneras y las mañaneras del pueblo y le da continuidad a partir justamente de hablar de la comunicación política de la 4T y el extracto de este trabajo específicamente es el enfoque de género de la presidenta de la República. A manera de introducción, les comento, fue el 2 de junio de 2024 cuando en una elección histórica en nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo fue elegida como la primera presidenta de México, de nuestro país. Y entre las demandas principales con las que ella llega y con las que pues asume esta primera presidencia a cargo de una mujer,
entran pues obviamente las cuestiones de género, ¿no? Que anteriormente pues no han sido muy tocadas por el gobierno, que han sido incluso un poquito como llevadas a un plano secundario, pues vienen demandas importantes al tratarse de una mujer. Entonces, estas demandas de los movimientos feministas se asumen desde el momento en que ella toma posesión, de hecho desde antes en sus promesas de campaña y propuestas de campaña está, pero a partir de que ella asume la posición como presidenta, pues toma también estas demandas feministas para tratar de legitimar el respeto y también el ejercicio de los derechos de las mujeres a nivel nacional. El objetivo principal que se tiene con este trabajo es analizar la forma en que se articula justamente el discurso de género en el primer gobierno de una mujer a nivel nacional. ¿Por qué? Además, porque responde a una serie de demandas ideológicas y de poder que también tienen que darle continuidad a la propia ideología del partido por el que ella llega, ¿no? El Movimiento Regeneración Nacional, y que entonces pues ha sido como una situación, les digo, de entrar como por una situación por un poquito complicada en los temas de género, en todo lo que se ha dado de los feminicidios que no bajan las cifras y demás. Entonces, ¿cómo se asume finalmente este discurso de género a partir de Claudia Sheinbaum? Partamos primero de un contexto sociohistórico en este sentido. El gobierno federal en México se había caracterizado todos los años anteriores, pues priorizar también en la agenda temas generales, pero no específicamente de mujeres, o vamos, no temas diferenciados. ¿En qué sentido? En que justamente no existe como una situación de entender los problemas desde las ópticas distintas, porque sabemos también desde la perspectiva de género que las problemáticas justo no afectan de manera igual a hombres y a mujeres, ¿no? Hay aspectos en los que hemos adentrado en este trabajo, como es la cuestión de la salud, del empleo, de la seguridad, de otros aspectos justamente en los que las cuestiones de gobierno no están impactando por igual a las mujeres y a los hombres. No se entiende ese contexto diferenciado, ¿no? Y entonces esas problemáticas que directamente atañen a las mujeres, pues no están siendo consideradas como un tema en la agenda de género, ¿no? Y esto va también asociado a cómo la política ha sido también históricamente considerada para hombres. Y vamos, en México sabemos que pues es la primera vez que tenemos una presidenta, pero todos los gobiernos anteriores habían sido llevados por hombres. Y además justamente pues entra el componente de que en la política está tratando de legislarse esta paridad de género, y sin embargo siguen siendo muchos hombres los que están a la cabeza de estas estructuras de poder, y por lo tanto la visión que también tienen los hombres al momento de gobernar es muy distinta que la que puede tener una mujer, porque al final es quien entiende realmente las problemáticas que sí aluden directamente a la cuestión de género. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el posicionamiento que se da de la presidenta frente a los movimientos feministas se convierte en algo fundamental para poder comprender cuál es el ejercicio con una real perspectiva de género del nuevo gobierno, y no solamente establecer un programa de transversalización de la perspectiva de género, por ejemplo, sino realmente llevar un gobierno que entienda desde esta sensibilidad cuáles son esas problemáticas que actualmente tienen las mujeres, y entonces responder en función de ello, ¿no? Pero ¿cuál es el problema dentro del ámbito político? Que entra la perspectiva de género, pero también se enfrenta con las narrativas institucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que la narrativa institucional también se va por otro lado, y de hecho en muchas ocasiones la narrativa institucional se apropia de los discursos de género, ¿no? Cuando te hacen un llamado a institucionalizar la perspectiva de género, cuando también el propio gobierno o el sistema te hacen ese llamado de atención para que entonces hables de feminismo como si se tratara también de un movimiento del que se apropian las personas sin entender la raíz del propio movimiento, incluso académica, teórica y demás, que cubre a este movimiento como tal. Y entonces es el gobierno el que habla de perspectiva de género, pero sin realmente llevar a cabo un ejercicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es importante empezar a mirar la figura de una primera presidenta de México que haga alusión a qué está pasando desde la propia óptica, sin ser un hombre que hable de mujeres, sino la mujer que habla de las mujeres en este sentido y en el espacio de gobierno. Desde aquí nos vamos a tomar diversas posturas teóricas
que se adentran en el ámbito de la perspectiva de género y de cómo existe este gobierno y estas narrativas del propio gobierno para poder entender justamente cómo se ejerce esta perspectiva de género. Y hemos tomado desde las autoras clásicas hasta autoras también latinas y mexicanas para poder entender cómo se hace este cruce de la perspectiva de género. Hablamos en estas diferentes conceptualizaciones del feminismo, pero entendemos estas posturas que se tienen de lo que hoy asumimos como feminismo, de lo que también se ha mal entendido como feminismo y se ha pensado que es lo contrario del machismo, ¿no? Hasta cómo lo termina tomando también la parte institucional para decir vamos a festejar cada día 25 con un color naranja, vamos a festejar el día del 8M colocando un color morado para poder decir que somos feministas, por ejemplo, y eso es algo que se va desvirtuando, ¿no? Desde la postura del gobierno, y aquí es donde entra pues esta parte importante. El discurso político tiene que convertirse en una constatación de la realidad. No puede ser únicamente ese ejercicio justamente de hablar claro, tenemos una perspectiva de género porque festejamos el Día Naranja, sino que realmente entre este discurso como esa constatación de estamos actuando en pro de las mujeres, proponiendo política pública que favorezca a las mujeres, y a partir de ahí la narrativa entonces debe ser congruente con lo que el gobierno hace, ¿no? A partir de ello, estas narrativas pues se asumen en esta posición de poder que debe hacer entender cómo se genera una verdadera equidad en torno a las mujeres. Y existe con ello una representación simbólica y un discurso también performativo que nos lleva a una interrogante importante en este trabajo. ¿Inclusión o cooptación? ¿Qué es lo que está haciendo realmente el gobierno? Acercarse a esas colectivas, tomar sus demandas, analizar sus peticiones y actuar en función de ellas, o se trata de tomar el discurso para repetirlo en esas narrativas a partir de los escenarios gubernamentales. A partir de ello, lo que hemos realizado es tomar un enfoque cualitativo a través del análisis del discurso, principalmente desde la postura del análisis crítico, que nos permite analizar estos discursos desde esta perspectiva ideológica y de poder, donde el gobierno retoma estas estructuras discursivas para poder ya sea replicarlas o bien comenzar a adentrarse en nuevos escenarios que en este caso gobiernos anteriores al de Claudia Sheinbaum no habían tomado. ¿Cuál fue el corpus de este trabajo? Los pronunciamientos que realiza Sheinbaum en torno al 8M, aunque partimos de la toma de posesión, cabe aclarar que fue donde ella hace una frase icónica que es llegamos todas, ¿no? Y donde en esta toma de posesión pues se asume como un principio de estamos entrando las mujeres al gobierno, y a partir de ahí cómo llegamos hasta el momento del 8M, en el que en este gobierno se difunden discursos a través de redes sociodigitales, a través de las mañaneras, a través de los discursos oficiales que se dan para la prensa, en los boletines, las entrevistas a medios, etcétera, ¿no? Todos estos discursos gubernamentales en torno a la inclusión de las mujeres. Incluso en un momento posterior al trabajo también se retoma un poco la reciente aparición de Claudia Sheinbaum dando el grito de independencia, ¿no? Donde también le da un vuelco interesante a el nombramiento de las mujeres dentro de un espacio político. ¿Y qué categorías de análisis tenemos? Marcadores discursivos de género, figuras retóricas, también por supuesto silencios significativos que son importantes, y los recursos performativos en torno a la representación de las mujeres a través de las narrativas institucionales y de gobierno. Entre los elementos que retomamos tenemos, por ejemplo, hallamos una inclusión simbólica, partiendo de esta frase icónica que les comentaba al inicio de su gobierno, que es no llegó sola, llegamos todas, ¿no? ¿Qué significa? Que aquí ella está tomando en consideración toda esta diversidad existente de las mujeres a nivel nacional, y que entonces refiere a dejar de ser segregadas y de ser excluidas. Este sentido del llegamos todas implica un simbolismo que entonces reconoce todas estas interseccionalidades y las incluye en el discurso oficial de gobierno. Existe también un lenguaje conciliador
que establece lo siguiente: existen mecanismos tendientes a reducir, o bueno, la frase dice mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha salarial de género. Lo anterior en relación al mandato a trabajo igual corresponderá salario igual. ¿Qué significa el lenguaje conciliador? Que a través de la narrativa lo que intenta hacer la presidenta es decir, vamos a acabar con estas brechas que tenemos, ¿no? Porque presidentes anteriores nos han dicho, claro, es que el salario es igualitario, ¿no? Ya es una cosa legal, las mujeres y los hombres tienen que ganar lo mismo. Ah, claro, pero en la práctica no se vive, en un empleo informal, en los empleos no remunerados, en las labores del hogar, etcétera. Existe todavía una brecha salarial impresionante, en que las mujeres no son tomadas en cuenta como elementos realmente importantes para poder tener, en este caso, una igualdad, por ejemplo, salarial, ¿no? Este lenguaje conciliador nos lleva a entender justamente este empate de perspectivas. Por otro lado, encontramos también una oposición discursiva. ¿Qué significa? Veamos la frase, dice, llegamos todas, todas llegamos. El problema es que cuando quieren quemar la puerta del Palacio Nacional, pues hay que proteger, porque la otra opción sería poner mujeres policías y entonces ahí sí no llegamos todas, ¿no? ¿Qué significa? Que también, a pesar de que viene nuevamente la institucionalización en el discurso, viene también algo interesante que es, bueno, pero tengo límites, ¿no? Porque también la propia línea política me lleva a determinar la existencia de esos límites. Y entonces, ¿qué significa? Que tampoco puedo ir en contra de lo que la institución me permite hacer, ¿no? Y eso significa, ejemplo aquí claro, que es un discurso que da en el 8M cuando se ponen las vallas para proteger el Palacio de Gobierno de los movimientos feministas, pues viene una situación donde se dice, ok, entonces aquí yo les puedo decir que lo que vamos a hacer es proteger, argumentando, por ejemplo, grupos de choque, argumentando que no todas persiguen como la filosofía feminista y que entonces lo que hay que hacer es proteger a las otras mujeres que están detrás del muro, ¿no? Es decir, a estas policías granaderas que mandan, por ejemplo, a hacer la protección y la salvaguarda de los espacios, pero entonces recae en una oposición discursiva, ¿no? Te digo que incluyo a todas, pero al final existe simbólicamente incluso esa barrera que rompe entre las manifestantes, en este caso feministas, y quienes se encuentran del otro lado ejerciendo una labor. ¿Qué más encontramos? Hay una apelación emocional, que digo, en discurso político es totalmente común que haya una apelación emocional porque ideológicamente opera y funciona perfectamente, ¿no? Aquí hay una frase que dice, nunca nos vamos a confrontar con una madre que su hijo, hija, un hermano, un familiar desapareció. Podemos tener puntos de vista distintos, eso sí, pero no nos vamos a confrontar, ¿no? Y es una frase que está radicada en las mañaneras, ¿no? De Sheinbaum, donde justamente ella habla de esto, ¿no? Bueno, ok, no voy a confrontarme con situaciones que no me correspondan, no me voy a pelear y claro, no vamos a discutir en cuanto a las madres buscadoras y en cuanto a otras cosas que son problemáticas del gobierno, se pone en un lado sensible en decir no quiero discutir, no quiero pelear y que eso es pues una ideología que constantemente sigue también el discurso de Claudia Sheinbaum. Por otro lado, encontramos reivindicación también de la propia trayectoria. Por ejemplo, ella hace mucha alusión a lo propio, ¿no? Soy madre, abuela, científica y mujer de fe, ¿no? Todas las facetas que una mujer puede tener y que la hacen también digna de ocupar un cargo. Una ideología preponderante, aquí la frase dice, las mujeres tienen que ser protegidas en nuestro gobierno y en nuestro sexenio. Por eso todas las modificaciones y avanzar en las fiscalías que atiendan feminicidios en todo el país, ¿no? Y entonces se sube a ese espacio donde dice, claro que existe esta ideología, no voy a omitir yo los temas de género, están claros dentro de esta agenda y entonces los subo a mi discurso, ¿no? Y pues a manera de conclusión de este trabajo, notamos que Claudia Sheinbaum ha construido un discurso de género que celebra la llegada de una mujer o todas al poder, pero no necesariamente está interpelando de forma directa las estructuras de desigualdad desde el ejercicio de una gobernanza, ¿no? Que también, pues, por supuesto, debería incluir directamente la voz de la democracia, de las mujeres que están ahí, pero también de las otras instituciones que coadyuvan como las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones privadas y otros escenarios que también están empujando, ¿no? Como a
hacia los requerimientos de cumplir la agenda de las mujeres, la agenda feminista, ¿no? Y pues este ciclo depende también de que todos los elementos del sistema se articulen para un verdadero ejercicio del poder con perspectiva de género. El discurso del 8M es un ejercicio de visibilidad simbólica, pero no necesariamente representa una política feminista como tal, ¿no? Sino simplemente la institucionalización de este discurso que si bien está presente en varios componentes, pues no significa que ya haya directamente un gobierno que haya retomado esta ideología, insisto, porque también hay otros componentes alrededor. Y con ello se abre una oportunidad para disputar desde el lenguaje también el sentido del feminismo cuando se inserta en las estructuras de poder. Por mi parte es todo y les agradezco su atención a esta ponencia. Y pues sigo tomando la palabra porque a continuación voy a dar paso a la siguiente ponencia que está a cargo nuevamente de su servidora y en esta ocasión en colaboración con el maestro José Ignacio García Suárez. Y vamos a presentarles nosotros la ponencia para esta edición que es Efectos de la desinformación en el proceso electoral judicial en México 2025. Y permítanme presentar la pantalla y va a introducir el trabajo mi compañero José Ignacio. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todos. Bueno, como acaba de comentar la doctora Georgina, nosotros vamos a hablar sobre el tema de los efectos de la desinformación en el proceso electoral judicial de este año que se vio en México. Y bueno, particularmente vamos a analizar precisamente qué es lo que ocurrió en el contexto de la comunicación política, particularmente hablando de las instituciones electorales. Pues un poco mencionar, ¿no? Sabemos que el proceso electoral fue el primero en su tipo, podríamos nosotros denominar o calificar que se trató de un proceso electoral no partidista, es decir, fue la primera vez en la que no participaron en proceso electivo partidos políticos y que si bien se renovaron cargos de elección popular, pues estos fueron, digamos, por primera vez electos después de la modificación constitucional ejercida en septiembre de 2024. Con ello, la modificación constitucional estableció que los magistrados, jueces y ministros del Poder Judicial en la Federación tendrían que ser electos por voto popular y directo, como ocurre con el resto de los representantes populares, llámense diputados locales, federales, senadores, alcaldes, gobernadores. En ese sentido, el proceso pues, fundamentalmente tenía la intención de democratizar la elección al considerar que las decisiones judiciales pues, no tenían un componente social, un componente de legitimidad en torno a esas mismas acciones y decisiones, y por ello la propuesta presidencial en ese momento pues radicaba en tratar de fortalecer las condiciones de impartición de justicia a través también de mejores mecanismos de rendición de cuentas y sobre todo pues garantizar una mayor cohesión con la sociedad, una sociedad que consideraba apartada al Poder Judicial. Cambiemos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los problemas identificados que nosotros podemos observar en el contexto? Primero, pues identificamos que hubo una muy baja participación ciudadana. En la lista nominal solamente participó el 13% del total de los electores, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues en realidad tiene una cuestión de legitimidad muy baja, ¿no? Considerando que el contexto de la legitimidad se va a partir de qué tan importante fue la participación o la capacidad de movilización de la sociedad en el proceso del 1 de junio, pues en realidad fue un proceso con una escasa participación. También hablamos que hubo una confusión generalizada, particularmente los ciudadanos no sabían cómo votar, de qué manera hacerlo. El diseño de las boletas también era sumamente complicado y complejo para los ciudadanos en general. Tampoco sabían cómo iban a determinarse las candidaturas, porque a diferencia de los procesos partidistas que ya hemos comentado, en donde aparece la postulación junto con la fuerza política que lo representa, en este caso no se trató así. Tuvo una cuestión en donde aparecían las columnas a partir de quiénes eran las personas que eran propuestas por alguno de los tres poderes, llámese poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y a partir de ello, pues los ciudadanos tendrían que elegir a las propuestas que consideraban las más legítimas. Se les dieron en algunos casos hasta 5 boletas para poder tomar la decisión.
Y esto pues también desincentivó la posibilidad de que la ciudadanía pudiera movilizarse. Y por el otro lado, pues también la comunicación fallida del INE. En el caso de la estrategia de comunicación del INE, pues fue fallida en términos de cómo garantizar la promoción del voto para que los ciudadanos pudieran acudir. Si bien es cierto, México es un país en donde ha habido una participación ciudadana en procesos electorales pues relativamente interesante, considerando el contexto latinoamericano, pues estamos hablando que más del 50% en las últimas dos elecciones presidenciales fue la capacidad de movilización. Al tratarse de un proceso en donde la mayoría de la ciudadanía no sabía quiénes eran los magistrados, qué funciones o atribuciones tienen los magistrados, los jueces y los ministros, pues tampoco tenían la capacidad de poder saber si sus acciones o decisiones podrían tener algún tipo de repercusión en su vida. La estrategia de comunicación pues solamente se basó en los medios tradicionales, ¿no? Es decir, espacios públicos en radio y televisión, y en los medios sociodigitales pues no tuvo una capacidad de integración, no pudo construir una historia lo suficientemente atractiva e interesante para que la ciudadanía pudiera enterarse de la importancia de su voto en un proceso electoral novedoso. Continúa entonces mi compañera Laura Georgina a participar. Muchas gracias. Ahora vamos a hablarles un poquito de el sustento que este trabajo utilizó para poder hacer el análisis respectivo. Nosotros partimos de un marco que nos habla de algunos conceptos que son importantes de analizar. Entre ellos está en primer lugar, la democracia deliberativa, que en este sentido lo hemos utilizado para también hablar de que existe una necesidad de información clara y de debate público. ¿Por qué? Porque a pesar de que el concepto tradicional de democracia nos habla de que es el pueblo quien tiene principalmente la voz, la realidad es que vivimos en un escenario donde se proporcionan los elementos hacia la sociedad para que la sociedad esté informada de lo que se necesita saber, pero no existe realmente una información que genere un pensamiento crítico, una posibilidad de cuestionamiento y de poder ejercer la democracia desde otra perspectiva, ¿no? En este sentido, es importante retomar que el debate público debe ser escuchado, debe ser también sometido a un claro cuestionamiento y a una capacidad real de las personas de tomar una decisión. Es decir, no soy yo, gobierno, quien te digo que tú estás tomando las decisiones porque te hice una consulta ciudadana o porque yo te digo que participaste en un proceso electoral y con eso considero que existe una democracia, sino que realmente debe ser escuchada la voz del pueblo sin llegar a caer en una simulación, ¿no? Retomamos autores que nos hablan, como Bourdieu, que nos hablan del el poder simbólico y el capital cultural, porque también nos damos cuenta de que el acceso a la información no es igualitario, ¿no? Y como lo hablábamos en la ponencia anterior, también pasa lo mismo acá, ¿no? Tenemos escenarios o contextos en vulnerabilidad, que no tienen el mismo acceso a la información, que tampoco tienen pues este conocimiento para poder decir, he leído acerca de esto, he podido dialogar con mis gobernantes, he podido hacer algo interesante que me lleve a comprender cómo se mueve el entorno político y entonces realmente a través de ello poder acceder a los espacios desde ese sentido democrático real y no una democracia, insisto, que vaya como simulada dentro de un proceso. Tocamos un poquito los conceptos que tienen que ver con modelos de comunicación política, donde hablamos de cuál es actualmente también el rol de los medios y el rol de las redes sociodigitales también, porque por supuesto a través de ello lo que sí podemos entender es que los medios de comunicación actuales se han quedado funcionando como emisores de información, pero las redes se han convertido en un espacio que también posibilita que el ciudadano vacíe opiniones, pero muchas veces carentes de sentido, ¿no? Sino que estas opiniones van en función de lo que también recibí de los propios medios de comunicación, de las páginas sociales que sigo, de lo que los algoritmos me marcan, todo lo que se enlaza también con lo que han comentado en las ponencias mis compañeras anteriormente, ¿no? Y eso pues justo tiene que ver con esa parte de cómo estamos entendiendo cómo se mueve hoy la comunicación. A través de ello también analizamos un poquito de lo que es el derecho a la información, que no se está cumpliendo, que tampoco muchas veces los medios cuando siguen una línea específica no cumplen con informar debidamente como esto debería ser,
y cuál es la formación hoy de esa ciudadanía digital que, insisto, parece también estar en un círculo vicioso, carente de sentido y a quien le gusta más también entrar en los espectáculos políticos sin realmente analizar cuáles son las propuestas existentes y qué es lo que también como ciudadano a mí me corresponde hacer, porque no es solamente también decir ejerzo con libertad, por ejemplo, en este proceso electoral judicial un voto, pero también la información y cómo debo acceder yo a esa información como ciudadano, que es parte de las obligaciones que finalmente tengo yo. Para el trabajo nosotros utilizamos la metodología cualitativa y lo que analizamos fueron los materiales del INE publicados durante el proceso electoral judicial 2025, en donde se difundieron spots y también publicaciones principalmente en Facebook, para poder hacer la difusión de cómo se iba a llevar a cabo este proyecto, en donde que analizamos 74% de la población ve canales de televisión abierta diariamente, ¿no? O sea, contrario a lo que también la población más joven nos dice que es, ya no veo televisión abierta, la realidad es que se sigue consumiendo. Incluso cuando tú enciendes tu televisor y a lo mejor desde la aplicación que tenga tu Smart TV, ves también televisión abierta, ¿no? Entonces, eso tenemos con un promedio de 2.3 horas diarias al día, entonces aún somos consumidores de televisión abierta. Y de redes, ¿por qué? Porque Facebook, a pesar de que también para las juventudes están migrando a plataformas como Instagram o TikTok, Facebook sigue siendo todavía una red que se mantiene en una preferencia de consumo de 86% de los usuarios en redes sociodigitales y que son muchos de los que salen a votar, ¿no? Y que pues son con usuarios mayores de edad, evidentemente, ¿no? El voto de las redes más jóvenes pues viene para los siguientes procesos electorales. Y a través de ello lo que fuimos analizando es esta desconexión que existió entre cómo se informó acerca del proceso electoral y la percepción y recepción que tuvo la ciudadanía respecto a ello. ¿Qué se considera? La selección de comentarios en perfiles reales, y con reales nos referimos a no bots, no perfiles creados únicamente para comentar y robustecer el proceso electoral en función de la participación ciudadana, sino estos perfiles reales, ¿no? Que pues sí permiten visualizar el conocimiento previo que se tiene y la percepción sobre el proceso electoral judicial 2025, y si se tiene un conocimiento adicional de la propia publicación, comprensión o dudas sobre el sentido del voto, el diseño de las boletas y el perfil de las candidaturas en el proceso electoral judicial, opiniones que se vierten pues sobre la comunicación que tiene el Instituto Nacional Electoral y razones para participar o no en los comicios, porque algo que sí es común dentro de los comentarios que analizamos es que el INE no responde, ¿no? O sea, se vacían los comentarios de la ciudadanía, pero no hay respuesta del propio Instituto Nacional Electoral a sus propias publicaciones, ¿no? Y ahí están las opiniones, como ejemplo como esta que ponemos aquí, ¿no? Te van a dar un libro para escoger al de Tin Marín porque son unos perfectos desconocidos. Si la gente en elecciones normales emite votos sin informarse, con más razón en la elección de quienes los juzgarán, el pueblo tiene el gobierno que eligió sin llorar, ¿no? Entonces hay comentarios de este tipo durante el análisis que hacemos y donde, insisto, el INE no responde y entonces existe esa desconexión de decir, bueno, por esto es por lo que estás votando, ¿no? Tampoco existe pues ese feedback para poderte decir por qué debes salir a participar en un proceso electoral de esta índole. El análisis del discurso pues nos permitió identificar a través de la etnografía virtual que realizamos las intenciones estratégicas comunicativas del INE, en la limitación que encontramos de transmisión de mensajes, y pues exploramos también en los comentarios cómo se proporciona pues estas ventanas a cómo la ciudadanía recibe y percibe esta información, y lo que vemos es eso, insisto, la desconexión que se tiene entre la ciudadanía y el Instituto Nacional Electoral y el gobierno y los partidos y los propios representantes que iban a participar como para ser electos en este proceso, y pues no existe una comunicación que permitiera entender el sentido de la propia elección. Y bueno, voy a ceder nuevamente la palabra a mi compañero Ignacio para que él les hable de los hallazgos que hemos tenido en este trabajo. Bueno, nosotros entonces identificamos vacíos informativos, particularmente en el uso del lenguaje técnico con relación a los mensajes que el INE difundía en el proceso de elección para los magistrados, jueces y ministros del Poder Judicial de la Federación.
Había una esencia de narrativas que fueran lo suficientemente claras para que la ciudadanía pudiese comprender con claridad de qué se estaba hablando, de qué se trataba el proceso de elección y por qué era importante que las personas salieran a las urnas el 1 de junio a votar. Los mensajes que se difundieron en la plataforma general del INE fueron poco claros, poco visitados, con un tráfico o muy bajo en torno a la capacidad de incidencia que podría tener una institución de tanta importancia. Y esto mismo se reprodujo en el caso de las demás redes sociodigitales, llámese Instagram, TikTok, llámese Facebook y llámese X, que son, digamos, las plataformas sociodigitales en donde tiene mayor presencia las audiencias jóvenes hoy en día y que en este caso en particular, pues la institución no fue clara en términos de poder garantizar un mensaje mucho más efectivo en torno a la importancia de la participación. Las boletas, como decíamos, fueron sumamente complejas. Estas carecieron de logotipos. Entonces, pues no se sabía realmente a quienes representaban esos aspirantes, ¿no? Incluso tampoco tenían conocimiento de los colores que estaban representando, tampoco tenían conocimiento sobre cómo iban a cruzar el voto, si iba a ser de la misma manera que se hace en un proceso partidista en donde solamente se tacha a la propuesta elegida, sino que en esta ocasión pues hubo una diferencia clara en torno pues a que realmente no se tenía ese conocimiento puntual de cómo se podría transitar hacia un mecanismo de elección más efectivo. También, pues bueno, las percepciones ciudadanas fueron relacionadas con un desconocimiento generalizado. Hubo pues también problemas para votar, desinterés y una apatía general. Esto pues es evidente si coincidimos que en los procesos no partidistas, por ejemplo, en la consulta ciudadana de revocación de mandato a la que se estableció el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no fue vinculante precisamente por la escasa participación ciudadana. Las consultas que se ejercieron durante el periodo de transición presidencial en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador iba a ejercer la presidencia, pues tampoco fueron vinculantes para la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco, que finalmente se construyó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Estado de México. O bien también el famoso tema de la consulta para enjuiciamiento de los expresidentes de la República. Ninguna de estas fue procesos vinculantes, justamente por lo que mencionamos, no existían los incentivos para que la ciudadanía pudiese votar, no había conocimiento real y aunque en los otros casos no fue la organización del INE, en este caso sí fue una responsabilidad y había una experiencia previa para poder mejorar el modelo de comunicación. Es decir, ya se tenía una experiencia respecto a la importancia de poder garantizar un mensaje mucho más efectivo para las audiencias. Sin embargo, el INE recurrió en una práctica tradicional hacia audiencias desconocidas en un proceso que ejerció al vapor. Del mismo modo, también nosotros podemos mencionar pues que al tratarse de un proceso no partidista, tampoco se movilizaron las bases de los partidos políticos y los partidos políticos también ejercen un rol preponderante en la movilización de la población porque ellos mueven también sus propias estructuras internas para poder llevar a las personas a las zonas. En esta ocasión no ocurrió, al menos no de manera visible, si bien existió la figura del famoso acordeón que se distribuyó en diferentes instancias públicas, particularmente en los gobiernos subnacionales y en el ámbito federal, pues esto fue insuficiente para garantizar un mecanismo de mayor movilización social como lo que habíamos observado en el proceso, por ejemplo, de 2024, cuando se renovó la presidencia de la República, el Congreso de la Unión y 9 gobernaturas del país. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones generales, entonces nosotros podemos advertir que el INE priorizó la legalidad procedimental sobre la comprensión, es decir, el INE pues trató de mantener esa figura neutral e imparcial que lo ha caracterizado como una institución con credibilidad en el Estado mexicano. No obstante, pues tampoco tuvo la capacidad de poder generar procesos de comunicación que pudieran ser transversales, no pudo construir historias que pudieran ser útiles para la ciudadanía, no pudo garantizar una incidencia entre los jóvenes, que fue uno de los sectores que menos se movilizaron en el proceso del pasado 1 de junio. Y bueno, pues tampoco se hizo accesible a toda la ciudadanía, ¿no? Es decir, si bien hubo el bombardeo mediático a través de las plataformas tradicionales, llámese televisión y radio, en este caso, pues los mensajes tampoco explicaban la manera en la que se iba a poder votar. Reitero, nuevamente no se tenía el conocimiento de cómo lo podían hacer de manera mucho más asequible
y del mismo modo tampoco tenían conocimiento en dónde se iban a instalar las casillas, porque a diferencia de los procesos partidistas de 2024, por ejemplo, en esta ocasión se colocaron mucho menos casillas, dado que también el INE contó con un menor presupuesto para la organización de la elección judicial. Hubo una urgencia de campañas multimediales, es decir, se necesitan crear estrategias accesibles, segmentadas y que puedan ser mucho más específicas hacia los sectores a los que va dirigido, particularmente los ciudadanos votantes mayores de 18 años, y también segmentarlo no solamente por cuestión de edad, sino también en condiciones geográficas. Es decir, la movilización fue también diferenciada en el caso de lo que fue en las zonas urbanas con relación a las zonas rurales. La movilización también fue diferenciada en cuanto a los niveles socioeconómicos, pero también podemos identificar que la movilización fue diferenciada en cuanto a los puntos en donde el partido en el poder tiene mayor incidencia. Son algunos de los aspectos que nos deja estos hallazgos generales que nosotros hemos observado con relación al proceso electoral de 2025 y que se repetirá para 2027 cuando se renovarán el resto de los cargos del Poder Judicial Federal. Ya no se renovará en este caso la Sala General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo todavía la mitad de los cargos judiciales federales de los tribunales también deberá reelegirse. Y en ese sentido también se renovará en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la instancia más importante en el ámbito de la impartición y selección de justicia electoral en México. Entonces, bueno, este es un primer ejercicio que deja pues muchas áreas de oportunidad para las instituciones electorales en torno a cómo llevar a cabo un proceso que además será concurrente en torno a que además participarán los partidos políticos para las elecciones federales en la renovación del Congreso de la Unión y la mitad de las gobernaturas del país que también estarán en juego. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto hemos concluido esta ronda de ponencias. Antes de, pues de avanzar a la siguiente actividad, voy a leer algunas preguntas que me hicieron llegar a través del en vivo y del chat, para que los ponentes puedan responder. También, una de las primeras preguntas, fueron para la doctora Cosette Celesia Pérez, quien tuvo en este momento que salir de la sesión, pero dejó su respuesta. La pregunta para la doctora Cosette fue, ¿hasta qué punto es válido el acercamiento en redes sociodigitales de los políticos sin caer en un cliché de humor o sketch? Y nos deja su respuesta la doctora Cosette, que es difícil no reproducir los códigos narrativos de las redes sociodigitales porque estamos frente a procesos de plataformización, o sea, a la penetración de infraestructuras, procesos y marcos regulatorios y prácticas culturales de las plataformas digitales en diferentes sectores de la vida, y esto incluye a la política. Pero claro que los actores políticos podrían generar contenidos en los que comunicaran sus propuestas de gobierno, hicieran crítica social y defendieran sus puntos de vista sobre los temas de interés nacional. Quizá estos contenidos no serían favorecidos por los algoritmos, pero es posible generarlos y necesario también poderlos pues generar, ¿no? Pienso que no se hablaba de cringe con los contenidos de López Obrador o de Barack Obama porque estaban usando las redes para mostrarse como actores políticos en una plataforma y no para colgarse de tendencias de las plataformas y construir su imagen como si fueran influencers, y que pues es lo que estamos viendo en las nuevas generaciones de las y los políticos. Ahora, tengo un par de preguntas para la doctora Sandra Flores Guevara. Y la primera de ellas, no sé si también guste el doctora que le lea las dos o una por una. Usted dígame para. Pueden ser las dos para poder abarcar y aprovechar. Perfecto. Entonces, la primera nos dice, la comunicación política en la era digital ha fortalecido la democracia en México o simplemente ha sofisticado las estrategias de manipulación y control del discurso político. Y la segunda pregunta es, ¿qué responsabilidad deberían asumir las plataformas digitales frente a la desinformación y el discurso de odio que circula en ellas, considerando el equilibrio entre regulación y libertad de expresión?
Bien, muchas gracias. Bueno, pues lo que podemos observar particularmente es que hoy el horizonte de la comunicación política pues es visto desde una forma totalmente distinta por la proliferación de plataformas, de espacios digitales y también de nuevas coordenadas conceptuales. Entonces, ahí hay un juego interesante para poder entender de qué manera estas plataformas pues también nos están redirigiendo hacia estos nuevos conceptos, que se está fortaleciendo la democracia en nuestro país. Bueno, pues a mí me parece que es una nueva manera de entender nuestra participación y nuestro activismo político, no solamente como ciudadanos, sino como prosumidores que estamos generando también nuevos contenidos y está haciendo que quienes estén como responsables de los partidos políticos, quienes estén como responsables de las áreas de comunicación, que es con quienes tuvimos la oportunidad de platicar, pues digan que hoy tienen más retos de información y se están enfrentando a una serie de cuestiones que están más bien pensando en la manera en cómo los usuarios de las redes sociodigitales están o van a recibir la información. Entonces, más que un fortalecimiento de la democracia, es una proliferación de posicionamientos ideológicos, pero sobre todo el debate hacia la conceptualidad para poder entender qué es la comunicación política hoy en el contexto de la digitalidad, pues nos está poniendo también en reto a quienes estamos en esta trinchera. Y pues en ese sentido, junto con la otra pregunta, a mí me parece que también la manera en la que se están generando estos nuevos contenidos está haciendo que voltemos a ver cuáles son las maneras en las que generamos esa participación y cómo nos animamos a hacer esa participación y fortalecemos el activismo político, y no precisamente de manera exclusiva cuando hay procesos político-electorales, sino que de manera constante y de manera generalizada, pues cada vez más nos estamos uniendo a nuevas formas de participación y de activismo. Espero haber llegado a algo. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Voy a leer otra de las preguntas que por los temas de investigación que aborda el maestro Ignacio García, creo que es el adecuado para poder responder la siguiente pregunta. Nos dicen también, maestro Ignacio, al día de hoy la confianza en el sistema de partidos ha ido decayendo a grandes pasos. ¿Qué retos de comunicación política enfrentan y deben adquirir para volver a llamar la atención y así recuperar la confianza de la ciudadanía? Muchas gracias. Bueno, pues podemos observar nosotros que hay una crisis en general en el modelo de la partidocracia en México. Estamos observando en día que, si bien es cierto, pues podríamos decir que la democracia mexicana ha ido fortaleciéndose en los últimos años a partir de un sistema de mayor pluralidad de partidos, también es cierto que hay una percepción cada vez más negativa sobre estas organizaciones de representatividad social. Los partidos políticos hoy en día son vistos como organizaciones poco legitimadas por la sociedad, organizaciones con una perspectiva de corrupción, una perspectiva de poca articulación hacia las necesidades de la sociedad. Y en ese sentido, el modelo de comunicación tendría que centrarse precisamente en tratar de incidir en un mensaje lo suficientemente contundente y efectivo para poder tratar de conocer la importancia del por qué existen los partidos, por qué los partidos políticos son importantes en una democracia representativa como la nuestra, en una democracia que ayuda a garantizar la plena incorporación de todos los actores sociales en un parlamento, por ejemplo, y cómo los pesos y contrapesos son también un aspecto medular para medir la sanidad de una democracia. En ese sentido, el gran problema de los partidos políticos en México es que al estar tan desacreditados, el modelo de enganche de estos propios partidos se ha ido deteriorando en los últimos procesos electorales. Y además, las etiquetas que se han establecido a partir de los mensajes
de los propios actores públicos. Por ejemplo, el año pasado que se vivió el tema de la alianza entre el PRI y el PAN y el PRD, pues fue uno de los aspectos que más deterioró la imagen de los partidos. Es decir, se englobaron en una sola etiqueta, donde los partidos perdieron ese componente ideológico de representatividad social y fueron vistos solamente como organizaciones que se unían por un fin de obtener el poder. Entonces, en ese sentido, la importancia de que los partidos políticos tengan que articular un modelo de comunicación suficientemente atractivo para volver a incidir directamente en las bases y sobre todo en la sociedad votante que está poco politizada es el gran desafío. Para ello creo que se tiene que hacer una política de comunicación en materia de el uso de las redes sociodigitales, se tiene que fomentar también un estudio de diagnóstico para conocer cuál es la valoración hoy en día de los partidos políticos, cuáles son los puntos más débiles y a partir de ello cómo se puede construir un modelo de apreciación positiva hacia su quehacer. Entonces, el uso de las redes sociodigitales, el uso también de un esquema transmedial puede ser importantísimo para que los partidos paulatinamente vayan recuperando esto. Esto obviamente a través de una medición de indicadores, esto también otra vez a través de objetivos claros y específicos que se puedan medir en el corto y mediano plazo, porque de lo contrario se podría hacer uso solamente de tratar de hacer una campaña que sea lo mismo en una red sociodigital con respecto a la otra o incluso que se traslade a la prensa tradicional, cuando cada una de ellas obedece a un lenguaje y un formato particular y los partidos también tienen que conocer eso. Entonces, de esta manera se va a tratar de ayudar a la importancia de generar un esquema de comunicación integral, transversal, transmedial, multimodal y multimediático. Entonces, todos estos factores ayudarán a que el modelo de comunicación de los partidos pueda ser mucho más efectivo, pero evidentemente, pues eso requiere expertise, requiere especialistas, requiere que también, pues obviamente, participen expertos en la materia, que tengan conocimientos sobre estas áreas de oportunidad que tienen los partidos ante un deterioro sistemático sobre su quehacer y obviamente, pues ante la falta de sanidad en estos procesos internos, ¿no? Es decir, tampoco hay transparencia sobre los procesos de organización, de elección de sus liderazgos, y esto también va en detrimento de la percepción social. Esa sería mi respuesta. Gracias. Muchísimas gracias. Y me voy a permitir leer dos preguntas más que ambas les daré respuesta. La primera de ellas me dice, ¿de qué forma podemos implementar una verdadera perspectiva de género en los gobiernos sin caer en los clichés y terminar segregando a las mujeres a través de una supuesta institucionalización? Y bueno, la respuesta a esta pregunta sería primero, evitando caer justamente en el cliché que implica que entendemos por la mujer y por las funciones que tienen las mujeres dentro de la ciudadanía, ¿no? Tenemos elementos justamente que caen en eso, ¿no? En el cliché, en el sentido de, pues vamos a seguir haciendo escuelas, por ejemplo, de capacitación laboral para que las mujeres aprendan a bordar, aprendan a cocinar, aprendan enfermería, aprendan este tipo de cuestiones asociadas a labores de casa y labores de cuidados que terminan estereotipando a las mujeres, ¿no? Por otro lado, establecer una transversalidad que tenga que ver con una perspectiva de género real, que considere lo interseccional. Es decir, es importante además que esa transversalidad no solamente cruce el discurso o solamente, insisto, ¿no? Como que haga eventos cada 25 o cada 8M, sino que tiene que ver con realmente decir, a ver, cuál es la posibilidad que tenemos de darle ruptura al techo de cristal, de dejar que las mujeres accedan a los espacios democráticamente, o sea, que no solamente igual sea una paridad ahí fingida 50-50, sino que obligatoria, ¿no? Y entremos realmente como a un sentido de gobierno real, que haya pues una posibilidad de modificar esas estructuras de poder y las reglas de juego, porque al final esas reglas sostienen esta desigualdad en todas las áreas también de la política pública, ¿no? Y así el gobierno sería también un agente de cambio estructural, no solamente en efecto quien juega con un discurso, sino realmente quien impulse la entrada de las mujeres a los distintos escenarios, ¿no? Y por otro lado existe ya la última pregunta que me colocaron aquí en el chat, que dice, ¿qué opinan sobre el supuesto de ley anti-meme o burla para los políticos que se está tratando de implementar?
Bueno, aquí hay algo interesante porque también, primero que nada, el entrar en un espacio público implica ser sometidos a la crítica, al escrutinio, también a la, pues finalmente a la necesidad de decir, pues es la forma que tienen las personas también de hacer una crítica. Entiendo que hay una línea también que cruza entre la burla y la violencia, ¿no? Que eso ya es una cuestión que pues está también buscando legalizarse, ¿no? La violencia política en razón de género también, pero sí es importante saber, finalmente una figura pública está sometida a eso, ¿no? A un escrutinio social y pues cómo podemos tener control de la creación de un contenido como un meme o algo más, ¿no? Que finalmente pues una canción que hagan de burla, que suban a YouTube, algo así, ¿no? Que finalmente una parodia, una sátira funcione para hacer una referencia hacia lo que está haciendo bien o está haciendo mal un político, ¿no? Entonces, primero también es importante saber eso. No hay, en el espacio digital es muy difícil regular cierto tipo de situaciones si no cruzan como esta, les digo, esta línea de llevar hacia la violencia o hacia buscar algo ya perjudicial para una persona. Es muy difícil establecer una regulación real para eso, ¿no? Se ha intentado, ¿no? Anteriormente hacer una especie de ley mordaza, ¿no? Donde justamente se trate de que las personas se les inhiba también esa libertad de expresión justamente que pueden tener dentro de las redes y tampoco ha funcionado, ¿no? Hay que hacer esa distinción entre una burla y entre un acoso, violencia o hostigamiento dentro de las redes digitales y eso va a ser sumamente fundamental para evitar caer en el ciberbullying, pero también pues aprender que al ser una figura pública, igual que pasaba cuando no había redes, te sacaban una botarga de repente, te sacaban una pancarta también y al final eso es lo que pasa también cuando estamos sometidos al escrutinio público, ¿no? Y pues con eso cierro la ronda de preguntas que llegó acá. Y pues ya, si no, también quisiera preguntar si entre los ponentes existe algún otro comentario o pregunta antes de yo dar la conclusión de esta mesa. Ok, si todo está en orden, entonces procedo también a agradecer nuevamente al Colegio Libre de Hidalgo por brindarnos un espacio a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para presentarnos con esta mesa que ha estado a mi cargo desde la primera edición, que es la Mesa de Comunicación Política. Agradecer también a las compañeras y compañeros de los cuerpos académicos de acá de comunicación que se presentaron. En esta edición, en esta cuarta edición del Congreso. Agradezco al Colegio Libre de Hidalgo, al maestro Sarkis, a la doctora Anaí por abrirnos el espacio para poder participar con ustedes y pues les dejo el micrófono anfitriones. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Es así como el día de hoy hemos llegado a la culminación de 3 días de trabajo de esto que ha sido el cuarto Congreso Internacional de Ciencia y Política. Antes de darle la palabra a los presentes y pedirle al maestro Sarkis que concluya las actividades de esta jornada, pues agradecer de manera especial a la doctora María José Portillo Navarro, que hizo el esfuerzo por venir desde Murcia a esta inauguración y participar de manera presencial en el Congreso. Y bueno, en un momento ella, no sé si ya está ahí conectada o se está conectando para que haga uso de la voz, o bien también se encuentra con nosotros el doctor Ignacio Camal, a quien le podemos ceder el uso de la voz. Aquí presente, doctora. Gracias, doctor, pues para que nos externe sus opiniones y las buenas vibras para concluir este congreso. Me gustaría en otra ocasión, ahorita estoy conectado en el celular. Adelante, doctor, lo escuchamos brevemente. Bueno, pues, doctora Anaí, y demás, miembros del presidio, creo que ha sido un evento, muy exitoso, especialmente cada una de las partes que se llevaron a cabo, la inauguración, las mesas
este trabajo tanto en Pachuca como en la UAM. Estuvieron muy bien organizadas y realizadas, y cuente con nosotros para las próximas ediciones. Creo que es un buen espacio, es un buen esfuerzo, y pues poco a poco se va expandiendo el Congreso y conociéndose a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, muchas felicidades, doctor Sarkis y demás miembros del presidio. Gracias, doctor. Nuestro reconocimiento a la Universidad de Chapingo por este respaldo. Muchas gracias. Doctora María José, adelante, por favor, si nos pudiera compartir sus opiniones de lo que ha sido este congreso. Buenas tardes, doctor maestro Sarki. Buenas tardes, maestra Nay. Buenas tardes a todos. La verdad es que ha sido un gran placer poder participar en este congreso, en el cuarto congreso internacional del Colegio Libre de Hidalgo, junto con la Universidad Autónoma, con la UAM. Para nosotras, tanto para la doctora Millán como para mí, ha sido un placer poder participar. Les felicito, enhorabuena, porque conseguir tantas comunicaciones sobre temas tan importantes y tan interesantes como los que han sido capaces de coordinar y poner de manifiesto en este congreso ha sido realmente muy, muy interesante. Así que espero que puedan seguir desarrollando iniciativas como esta, que creo que ha sido un gran éxito, y reitero mi enhorabuena a todos los organizadores de este gran congreso. Muchas gracias, doctora. Le hacemos llegar un afectuoso saludo a toda la comunidad de la Universidad de Murcia. Un buen regreso. Hasta pronto. Muchas gracias. Por ahí no sé si se encuentra, bueno, la doctora Geo, que acaba de culminar su mesa. Por favor, doctora, sus expresiones. Sus impresiones, más bien. Pues muchísimas gracias. Les decía también en la conclusión de la mesa, gracias por invitarme nuevamente a sumarme como parte del comité organizador. Es un gusto, es un honor haberles acompañado. A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quiero darles también las gracias por sumarnos. Ojalá pues también para las futuras ediciones. Esperemos, por ejemplo, esta mesa poderla también volver presencial, que nos acompañen acá en la sede también de la universidad. Esperemos que eso sea, posible y factible. Pues también muchísimas gracias por las experiencias compartidas. Noto cómo cada año este congreso crece más y eso da muchísimo gusto y muchísimo honor y satisfacción. Desde el día de la inauguración también, en la conferencia magistral, pues todo lo que vemos, ¿no? Cómo el Congreso realmente hace honor al nombre internacional, y eso creo que es algo pues destacable, que también pues depende del liderazgo de ustedes, de usted, maestra Anaí, del maestro Sarkis, que han estado pues siempre ahí atrás de nosotros, invitándonos pues a vertir nuestras opiniones, a ponerle cada vez más orden y más formalidad a este evento. Creo que eso es algo que también se agradece mucho, el compromiso que se tiene, pues la posibilidad también de que nos dan ustedes de hablar de todos los temas posibles, de poder hacer un debate académico interesante a lo largo de los 3 días, tanto presencial como virtual. Lo vivimos, estos debates, estas experiencias que nos enriquecen, que nos dejan también más ideas y que seguramente las estaremos vaciando también en los próximos años. Y pues si todo sigue en pie, pues seguiré también colaborando con ustedes con todo el gusto y el honor de siempre formar parte de ustedes. Pues un aplauso, y pues somos libres de Hidalgo. Así es, doctora, somos libres de Hidalgo. Muchas gracias. Al doctor Ignacio, que nos acompaña ahí con ustedes, le agradecemos también la participación, doctor. Por ahí no sé si la doctora Sandra, que es catedrática de esta institución, bueno, pues a todos ellos que siempre se suman con todo el conocimiento y comparten con nuestros alumnos, gracias por ser parte de esta comunidad del Colegio Libre de Hidalgo. Por ahí se disculpó el doctor Juan Antonio Taguenca, el representante de la MESIP. Agradecemos a la MESIP toda la difusión que nos dio para el Congreso y el que pudiera ser parte de este programa. También a la doctora Carolina Estefanía Muñoz Canto. Ella también, por temas de horario, considero que no es posible que esté conectada,
pero agradecemos la representación que hizo de la FUDEPA, que es la Fundación para la Democracia Participativa a nivel Latinoamérica, y bueno, que ha hecho también posible que estemos esta tarde concluyendo nuestro cuarto congreso. Por ahí me decía el doctor Enrique Culebro que iba a estar conectado, ¿me pueden confirmar? Adelante, por favor, doctor. Estoy, un segundo. No, nada más, también para agradecer esta oportunidad de formar parte de cómo se organizó este congreso. Me parece que, como han dicho anteriormente mis compañeros y compañeras, pues cada vez se ha fortalecido más y esperamos que siga fortaleciendo en años posteriores. Ha sido un placer trabajar con todos ustedes, con el colegio, con las universidades, con que nos de Murcia, y pues esperamos que todo eso traiga frutos para todos nosotros y que estrechemos los procesos de colaboración. Muchas gracias por todo. Gracias, doctor Culebro. El doctor Rodolfo, también de la Universidad Autónoma de Azcapotzalco, se disculpa, pero agradecemos a la universidad la participación y el apoyo que nos ha dado a lo largo de estos 3 días. Y bueno, espero no haber omitido a ninguno de los colegas. Por cierto, el doctor Juan José García Escribano, de la Universidad de Murcia, también, que por horario quizás se le complica estar aquí, pero agradecemos todo el respaldo y el acompañamiento a lo largo de la mesa y de todos los días y las actividades que hemos realizado. Y bueno, le pido al maestro Sarkis Miquel Yeitani, presidente del Colegio Libre de Hidalgo, que tenga a bien compartirnos sus comentarios y haga la clausura formal de lo que ha sido nuestra 4ª edición del Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía. Por favor, maestro. Ok, gracias a todos que cooperaron, hicieron de este congreso un gran éxito. La verdad, le felicito al comité coordinadora de todas las universidades que participaron, el UASH, UAM, 2 unidades, Murcia, y también a mi amigo Kamal y su universidad, que tiene una historia excelente en todo el trabajo en común para desarrollar y hacer de este tipo de congreso un efecto para que el mundo nos escucha, el mundo de nuestro país, de nuestra gente, de todo, que tuvimos un gran éxito este año con 51 institutos educativos participaron en conferencias, y además 15 de los estados mexicanos también tuvieron la participación en este congreso, al igual países como España, como Francia, como Suiza, como Colombia, como Chile, como Argentina, desde luego España, dije, y México encabeza esa tarea tan importante para poder generar un avance en la comunicación entre los intelectuales, investigadores. Yo creo que soy muy orgulloso de todos los amigos que han dado todo para que este congreso llegue a tener el éxito merecido. Muchas gracias a todos y a la comité, repito, comité de coordinadores también. No lo voy a nombrar todo porque ya están todos merecidos, aplaudidos, igual a Anaí, que estaba al frente, y yo creo es nuestro trabajo cumplir con nuestro proyecto, nuestro objetivo, ser un parte de la participación ciudadana en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio. Con eso termino. Muchas gracias a todos y sea la hora 4:45, ya damos por finalizar este magnitud congreso exitoso. Gracias a todos. Nos vemos el siguiente año. Gracias.